Alteraciones neurológicas en la infancia, por Luz María Álvarez Leguizamón, Gonzalo Vallecilla Caicedo y Luis Alberto Parada Hernández. Seminario de Profundización 1, Corporación Universitaria Iberoamericana, año 2020. ¿Qué son los trastornos neurológicos? Según la OMS, se entienden como trastornos neurológicos las enfermedades del sistema nervioso central y periférico, es decir, el cerebro, la médula espinal, los nervios craneales y periféricos, las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa muscular y los músculos. Esclerosis múltiple. Descripción general. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, formado por el cerebro y la médula espinal, que pueden provocar discapacidad. Con la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la vaina protectora, lo que se entiende como mielina, que recubre las fibras nerviosas y causan problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, la enfermedad puede causar el deterioro o daño permanente de los nervios. A pesar de que existen diferentes tipos de esclerosis múltiple, en edad pediátrica la enfermedad se presenta en la gran mayoría de los casos en forma de brotes o recaídas, lo que se conoce como esclerosis múltiple reminente o recurrente. Es así que un niño con esclerosis múltiple reminente o recurrente puede presentar brotes o presentan nuevos síntomas neurológicos, que es el empeoramiento de síntomas previos. Como acabamos de comentar, en la mayoría de los casos de la enfermedad se desarrollan en forma de brotes o recaídas, que posteriormente serán remitidos. Los síntomas de los brotes dependen del área del sistema nervioso central que hayan sido afectadas y pueden variar en función a la edad del niño. Las personas con esclerosis múltiple de menor edad suelen tener un debut más explosivo que el resto, con síntomas neurológicos que incluso pueden estar acompañados de somnolencia, lentitud del pensamiento. 2.3 millones de personas en todo el mundo están afectadas por la esclerosis múltiple, las cuales el 3 al 5% se estima que son niños. Los pacientes con esclerosis múltiple pediátrica son más frecuentes que se diagnostiquen durante la adolescencia. Síntomas. Pueden ser muy distintos de una persona a otra y durante el transcurso de la enfermedad, según la ubicación de las fibras nerviosas afectadas. Los síntomas a menudo afectan el movimiento y se presentan en entumecimiento o debilidad en una o más extremidades que normalmente aparecen al costado del cuerpo a la vez, o en las piernas y en el tronco. Sensaciones de choques eléctricos que se producen en ciertos movimientos del cuello, en especial cuando se inclina hacia adelante, o también como temblores, falta de coordinación o marcha inestable. Factores genéticos y epigenéticos. La causa de la esclerosis múltiple es desconocida, pero se acepta que se desarrollan personas con cierta predisposición genética y que están expuestas a varios factores ambientales de riesgo. Factores genéticos. La esclerosis múltiple no se hereda directamente de padres a hijos, ya que hay más de 100 genes que pueden afectar a la posibilidad de contraerla. Por otra parte, se ha encontrado la relación con el gen HLA-DR2. La probabilidad de tener esclerosis múltiple aumenta ligeramente cuando uno de los progenitores o un hermano tiene la enfermedad. Esta probabilidad es mayor en hermanos gemelos, que va del 30 al 40%. Aunque pueden haber más de un caso en la familia, es mucho más probable que esto no suceda. Puede darse una predisposición genética para que se manifieste la esclerosis múltiple, pero no debe coexistir con otros factores para ello. Por este motivo, no se considera una enfermedad hereditaria. Factores epigenéticos. Uno de estos factores es el clima. La esclerosis múltiple es menos frecuente en áreas geográficas más próximas a la línea del Ecuador, donde reciben mucha luz solar, por ejemplo, Colombia, y es más frecuente en las zonas geográficas más alejadas de ellas, como Canadá, Estados Unidos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, el sur de Australia y Nueva Zelanda, entre otros países. Infecciones. Durante la infancia y la adolescencia estamos en contacto con virus o quizás bacterias que pueden contribuir a activar la enfermedad. Algunos virus denominados Epstein-Barr, que causan la mononucleosis infecciosa, han sido asociados a la esclerosis múltiple. La mayoría de las personas han tenido contacto con este virus, pero nunca han desarrollado esclerosis múltiple.
Esto demuestra que, así como ocurre con los genes, las infecciones pueden tener un papel importante, aunque no será el único elemento determinante. Vitamina D. Puesto que la distribución geográfica de la esclerosis múltiple se relaciona con menor exposición a la luz solar, que es la principal fuente de vitamina D en el ser humano, seguida de la alimentación. Se han desarrollado numerosos estudios que evidencian que bajos niveles de vitamina D, especialmente en edades adultas, podrían ocupar un papel importante en el desarrollo de la esclerosis múltiple. Una baja exposición a la luz solar durante la infancia podría predisponer a los individuos. Factores epidemiológicos. La esclerosis múltiple no es contagiosa, por lo que no tenemos que preocuparnos por los otros miembros de la familia. Por otra parte, 3 de cada 4 personas son mujeres. Estas alteraciones se producen por la aparición de lesiones que afectan a las sustancias gris y blanca del cerebro y por cierta pérdida de volumen cerebral, lo que denominaríamos atrofia. Gracias a la plasticidad neuronal, nuestro cerebro logra atenuar o compensar los fallos producidos por estas lesiones hasta cierto límite, que es cuando el individuo empieza a notar las dificultades. De este modo, el deterioro cognitivo puede estar presente tanto en fases iniciales como en fases tardías de la enfermedad. Factores cognitivos. Disminución de la atención, problemas para sostener y dividir la atención frente a diferentes estímulos. Alteración en la memoria, dificultades para adquirir nuevos aprendizajes. Se evidencia disminución en la velocidad del procesamiento de la información y disminución en la fluidez verbal y hipocausia, lo que se denomina disminución auditiva. Alteraciones en la discriminación de los colores y cierta fatiga mental. Factores neuropsicológicos. Podemos encontrar entumecimiento anormal en cualquier área del cuerpo, temblor en ambos brazos y piernas, dificultad en ambos piernas y brazos, problemas de coordinación, problemas para mover los brazos y las piernas, dificultad para razonar y resolución de problemas, dificultad para discernir y pérdida progresiva de memoria. Cambios de humor, que en ocasiones pueden padecer de depresión y se presentan vértigos y mareos. Trastorno del espectro autista. Descripción general. Los trastornos de espectro autista son una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. A menudo hay indicios en el aspecto de las personas con TEA, así se denomina el trastorno del espectro autista, que los diferencien de otras personas, pero es posible que quienes tienen TEA se comuniquen, interactúen, se comporten y aprendan de maneras distintas a otras personas. Las destrezas de aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas de las personas con TEA pueden variar. Hay desde personas con muy altos niveles de capacidad, lo que podríamos llamar dotados, y personas que tienen muchas dificultades, y algunas personas de estas necesitan mucha más ayuda en su vida diaria, mientras que otras la necesitan menos. Síntomas. Las personas con TEA a menudo tienen problemas con las destrezas sociales, emocionales y de comunicación. Es posible que repitan determinados comportamientos o que no quieran cambios en sus actividades diarias. Muchas personas con TEA también tienen distintas maneras de aprender, prestar atención o reaccionar ante las cosas. Algunos de los signos comienzan durante la niñez temprana, que es a promedio de los 3 años, y por lo general duran toda la vida. Esta imagen nos muestra algunos síntomas, pero es necesario indicar que esto puede variar de una persona a otra. Podemos encontrar síntomas de ausencia emocional, movimientos repetidos, dificultad para comunicarse. En algunas ocasiones, no siempre, prefieren estar solos, falta de contacto visual, temor ante los ruidos, buscan aislarse y a veces generan arrebatos y pataletas. Factores genéticos y epigenéticos. No se conocen todas las causas del TEA, sin embargo, hemos aprendido que probablemente existan muchas causas para los múltiples tipos de TEA. Pueden haber muchos factores
distintos que hagan que un niño tenga más probabilidades de tener o no tener TEA, incluidos factores ambientales, biológicos y genéticos. Factores genéticos. Al momento actual se han identificado mediante estudios moleculares más de 100.000 genes fuertemente relacionados con el TEA, entre los cuales encontramos los que se presentan en la imagen. La mayoría de ellos están vinculados con la sinaptogénesis y muchos de ellos asociados al DI o encefalopatías epilépticas. Se ha evidenciado que los individuos que muestran mutaciones en el gen novo, es decir, aquellas presentes en el paciente que no fueron heredadas de sus padres, tienen mayor gravedad clínica, con menor coeficiente intelectual. Por otro lado, aquellas formas heredadas poseen contrariamente menos gravedad en los síntomas y un mayor coeficiente intelectual. Sin duda, los factores genéticos juegan un rol importante en la etiología del autismo. El riesgo del autismo se incrementa significativamente en familiares de primer grado, como hermanos, del 3 al 10%, pero en el caso de gemelos idénticos, la incidencia de presentar esta condición se aumenta hasta un 60%. Factores epigenéticos. Prematuridad. Según Agrau y Cole, identificaron una alta prevalencia de prematuridad y diversas complicaciones prenatales y reportaron que el 30% de los niños prematuros, o sea, menos de las 28 semanas de gestación, presentan síntomas de TEA versus el 1% de los controles a término. Otras condiciones prenatales son bajo peso al nacer, eclampsia, aparición de convulsiones, coriamnionitis, que es la infección en el líquido amniótico y las membranas que la contienen, ruptura prematura de membranas y hemorragia aguda intraparto. Infecciones y virus. Las infecciones virales con temperaturas altas en el curso de la gestación representan un antecedente frecuente que incrementan también el riesgo de autismo. Se ha propuesto que no solo es la fiebre, sino los factores infecciosos, sumados a fenómenos inmunológicos no específicamente relacionados con el agente infeccioso en sí, serían los que alteran el normal desarrollo cerebral. La presencia de citoquinas inflamatorias con modificaciones evidenciables a nivel de la microglía podrían explicar este fenómeno, ya que se han identificado que el 10% de las madres de niños con TEA tienen anticuerpos anticerebrales en su plasma. Se ha evidenciado que la exposición a agroquímicos, pesticidas, pirotroides, así como drogas para uso recreacional como el alcohol, la cocaína, el tuélano inhalado, algunos antiepilépticos como el ácido valproico, el misoprostol, descendentes en muchos de los casos del síndrome de Moebius, la situación de estrés materno, depresión y el uso de antidepresivos han sido evocados en algunas series como responsables de la etiología del TEA. Factores epidemiológicos. Varios estudios indican que es probable que el TEA pueda ser heredado, ya que si el padre o la madre lo padecen, se puede transferir al hijo. Por otra parte, no siempre se cumple esta condición anterior, ya que en ocasiones el TEA puede ser adquirido. El TEA es 4 veces más común en niños varones. Según la OMS, se calcula que 1 de cada 160 niños en el mundo tiene TEA. Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los estudios. Factores cognitivos. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por una tríada de síntomas observables en los primeros 3 años de vida, que consiste en la afectación en el desarrollo del lenguaje, conductas estereotipadas asociadas a intereses restringidos y trastorno en la interacción social. Alteraciones en el lenguaje. En el área del lenguaje de los niños autistas presentan alteraciones heterogéneas y muy complejas que engloban tanto el lenguaje expresivo como el receptivo. Se pueden presentar las siguientes alteraciones: repetir o imitar palabras o frases que se les dicen, o repetir palabras o frases del lenguaje normal, tener dificultades para expresar sus necesidades con palabras
o tienen dificultades para comprender los sentimientos de otras personas y para hablar de sus propios sentimientos. Procesamiento sensorial y atencional. Los autistas actúan de forma inapropiada con los estímulos que ven y parecen tener una especial dificultades al atender la información socialmente relevante, ya que los estímulos significativos desde el punto de vista social son físicamente complejos y este hecho es fundamental para el comportamiento adaptativo de las personas. Se ha sugerido que los niños con trastornos generativos del desarrollo tienen dificultades para codificar y representar los elementos sensoriales de los estímulos físicos incomplejos, y no así para los simples. Y este déficit en los niños autistas causa una desventaja, y es a la hora de procesar los signos de la comunicación social como las expresiones faciales o el lenguaje. Procesamiento de caras. El reconocimiento de caras individuales es una capacidad humana básica para las relaciones intrapersonales. El autismo implica una disfunción básica en la cognición social. Esto se debe a la preferencia de los autistas por objetos inanimados y el desinterés por las caras humanas. Es evidente que en el primer año de vida, numerosos estudios han puesto de manifiesto que el autismo se caracteriza por una disfunción en el reconocimiento de caras y una disminución en la atención a estas. Los niños autistas tienen menor capacidad para el reconocimiento de dibujos de rostros y para su posterior memorización. El niño autista es capaz de reconocer las facciones independientemente, pero no consigue procesarlas visualmente y especialmente reconoce los rasgos faciales, pero es incapaz de integrarlos en una cara específica. Muchas de las difusiones sociales que se observan precozmente en el autismo, como el contacto ocular, la atención conjunta, las respuestas a la exhibición, emociones y el reconocimiento de caras, implican a la capacidad de atender a estas y el proceso de su información. La alteración en el procesamiento de los rostros puede ser uno de los marcadores más precoces del autismo. Funciones ejecutivas. Son un concepto lista que engloban los procesos cognitivos complejos responsables del control, integración, organización y mantenimiento de diversas capacidades cognitivas. Los sujetos con trastorno autista o trastorno del espectro autista muestran sus habilidades perjudicadas, a diferencia de las personas que tienen un desarrollo normal o típico. Estos últimos muestran una función cognitiva que les permite, al contrario de los sujetos con TEA, desarrollar estrategias de representación mental, conductas, capacidad nomotética y la planificación, que evidencian la falta de flexibilidad cognitiva presente en estos sujetos. Por el contrario, los sujetos con TEA revelan comportamientos inflexibles, rígidos, con conductas graves, dificultades de la comunicación y la interacción social. Por ejemplo, encontramos dificultad para adaptarse a los cambios de rutina, dificultad en la interacción social, como hemos dicho anteriormente. Como hemos mencionado, adicional al anterior, también existe una dificultad para relacionarse con los demás o no manifiestan ningún interés por otras personas. Y ya para terminar, los niños con TEA suelen repetir acciones una y otra vez. Edición y video encargado por Gonzalo Vallancilla Caicedo. Búsqueda de información por Luz María Álvarez Leguizamón. Sonido y voz por Luis Alberto Parada Hernández. Muchas gracias.